Bueno, pues estamos aquí en otro episodio más de Hablando de Power. Este caso es un episodio que se sale un poquito de la línea normal de entrenadores, ¿no? Que veníamos haciendo en estos últimos capítulos, ¿no? Y además esto es algo que yo ya tenía pensado desde hace bastante tiempo, pero justo además en las historias de Instagram pregunté el otro día que qué es lo que más os gustaría ver y dio la casualidad de que además era de lo mismo de lo que yo también ya tenía interés, que era hablar sobre psicología deportiva, ¿no? Así que bueno, tenemos aquí a Carlota, dejo que se presente, cuéntanos un poquito. Hola, Tony. Vale, a ver, pues yo soy Carlota, soy psicóloga general sanitaria y aunque comencé formándome y trabajando con temas más de alimentación, ¿vale? Como siempre también mi vida ha estado muy ligada al deporte, he practicado bastantes deportes, he competido, por ejemplo, muchísimo tiempo en gimnasia rítmica, pues no sé, siempre también al ver casos de alimentación, problemas de alimentación relacionados con el deporte, como que me empezó a picar ahí un poco el gusanillo más de la psicología deportiva, ¿vale? Entonces, ya te digo, practico varios deportes y hace como unos 5 años más o menos, pues caí un poco en el power después de estar en el CrossFit y lesionarme un hombro, pues bueno, no sé, llegó el power, Sí. por así decirlo, ¿vale? Y la verdad que fue, no sé, fue como un poco un flechazo, ¿no? Me empezó a gustar muchísimo, desde entonces, pues tanto desde mis dos áreas, desde la eh, psicología y también desde la dietética, porque también estudié dietética, pues me empecé a interesar un poquito más bueno, por todo el mundo del power y todo lo que lo rodea. Y bueno, nada, el año pasado pues hice el salto un poco a la competición. Volví a competir en power y nada, este año en enero también hemos abierto un gimnasio con zona de power, con lo cual pues ahora ya estamos intentando que crezca este deporte y que podamos aportar cada uno desde los conocimientos que tenemos, pues nuestro granito de arena, por así decirlo. Genial. Pues al final es eso, ¿no? Es acercar, o sea, es conocer el power y ya de repente es como que vamos de lleno hacia él. No sé qué tiene, no sé qué Total. tendrá este No sé qué deporte. tiene, yo tampoco lo sé. Hace muchísimos años, tú mira, hace bastantes ya, hace 5 has dicho, yo hace 11, o sea que para que veas, tenemos también esa experiencia, creo que nos ha dado también esa experiencia que siempre hablo en estos podcasts, ¿no? De tener un rodaje, ¿no? Para poder haber vivido muchas cosas y poder también comentar y hablar aquí de muchas cosas, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, para meternos ya un poquito así al grano, vamos a tocar tres temas principales hoy. Dos van muy relacionados uno con el otro, que sería el afrontamiento a bloqueos, ¿no? Tanto por movimiento, es decir, que digas tú, pues un bloqueo con la banca que se atropelle y que siempre está atropellada, ¿no? Y luego, por otro lado, bloqueos ante ciertas cargas, ¿no? Que creo que también es algo muy interesante de hablar, muy interesante de comentar, porque puede ser que el movimiento nos guste, pero que lleguemos a un tope de kilos y digamos, es que me cuesta mucho superar esa barrera y sobrepasarlo, ¿no? Y luego además, otro tema que también vamos a hablar, yo creo que nos va a dar tiempo a hablar de todo, si no, por suerte podemos contar aquí con Carlota para todos los podcasts que sean. Entonces, el tercer punto sería hablando un poquito de el afrontamiento en una competición cuando el desarrollo de la misma no se está dando bien, que estamos, por ejemplo, ¿no? Se me vienen casos bastante claros de atletas que ven que van a blanquear un movimiento y están muy frustrados ya y ya empiezan con ese bucle porque dicen que blanqueo, o simplemente un opener que sale mal, sale movimiento nulo, ya empiezan a entrar en pánico, ¿no? O Ya. simplemente pues que sabes que la competición está yendo mal, no podemos remediar mucho por parte de rendimiento porque no vamos a ser capaces de dar mucho más allá en cuanto a nuestra capacidad de rendir, ¿no? Pero sí que creo que se puede afrontar de una manera mucho más positiva, que esto ya es la parte que nos vas a contar tú, pero que, como digo, al final pues todo tiene una conexión, ¿no? Todo está ligado. Así que bueno, vamos a empezar, si te parece bien, un poquito hablando sobre lo que sería ese afrontamiento, principalmente a básicos, ¿no? O sea, te pongo un caso de, por ejemplo, varios atletas que tengo yo que tienen bloqueos bastante notables, ¿no? Con el press de banca, que hemos estado hablando también un poquito fuera de cámara, con el press de banca, que es un movimiento que se suele sentir, o sea, lo suelen sentir mal, ¿no? De decir, es que se me atropella el gesto, se me atropella la técnica, no me noto cómodo nunca. Y además también el que a nivel mental ya empiezan, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo, cuando ves que ya empiezan a entrar en un bucle de decir,
otra vez banca, otra vez Sí. sentadilla, otra vez peso muerto. Coméntame un poquito cómo podríamos afrontar esto o cómo crees que suelen ser las mejores formas de encarar este tipo de situaciones. Claro, yo creo que a todos nos ha pasado con algo. Nos ha pasado con una carga, nos ha pasado Mm, con un movimiento. Al final, ¿qué pasa? Que por X razón, en cada caso será diferente, ¿no? ujú, Lo que nos pasa es que hemos asociado a, por ejemplo, un movimiento, pues muchas emociones, muchas sensaciones que son muy negativas. Entonces, cada vez que nos tenemos que enfrentar a eso, uff, ya mm, antes, ¿no? Ya de antes, a lo mejor yo estoy viendo el entrenamiento que me ha puesto mi entrenador en mi casa y de repente veo banca con, yo qué sé, 3 repes con 52,5. mm, Ostras, y yo mi límite lo tengo más o menos en unos pues, 60 kilos, ujú. ¿no? Y ya digo, uff, qué cerca está esto, Claro. ¿no? O sea, no es algo que empiece, o sea, no es algo que empiece en el gimnasio, es algo que Ujú, ya a lo mejor empieza de antes, ¿no? Y puede ser porque a lo mejor me haya enfrentado a ese peso en algún momento, lo haya fallado, por ejemplo, ujú, imagínate, y ya eso ya pues me genera, pues eso, una serie de emociones, una serie de pensamientos que yo ya estoy asociando a ese movimiento, ¿vale? claro. Entonces, asociar, ¿qué significa? Que va junto, es decir, cada vez que yo pienso Te- banca, en mi cabeza es en plan, mierda, 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 no lo voy a poder sacar, me empiezo a poner a lo mejor nervioso, si a lo mejor me enfrento a la banca, ya voy a hacerlo de una manera diferente a como yo lo haría en otros movimientos, por ujú, ejemplo, o incluso en ese mismo movimiento, cuando hablamos de bloqueo con un peso determinado, por ejemplo, si yo lo hago con 30 kilos, no me pasa, pero si lo ujú, hago con 52, 55 cerca de mi límite, sí que me pasa. Y mm, esto es muy curioso, porque si tú, por ejemplo, grabas estos intentos, te ujú, vas a dar cuenta de que los atletas hacen cosas raras. mm, ¿Vale? O sea, yo me meto en la banca debajo con mis 40 kilos, me coloco genial, tengo la técnica súper controlada, mm, venga, hago la repetición, sube súper fácil, perfecto. Veo o sea, veo el vídeo de un movimiento con los 50 y, ¿no? claro. Cerquita. Ya vas a ver que esa persona empieza a hacer cosas raras. Empieza a entrar Es en que sí. pánico, ¿no? Empiezan a paniquear. Empieza a colocarse diferente, a lo mejor cambia la técnica, a lo mejor sin ser consciente, ¿eh? Pero ya Ujú, estamos ahí con ese claro. run run en la cabeza, que me hace a lo mejor, pues que si yo el agarre lo tengo aquí, pues lo hago más raro, o a lo mejor no hago tanto arco, o a lo mejor la bajada ya no la hago como siempre, que es lo que me funciona a mí para Ujú, hacer la banca, sino que a lo mejor la hago más rápida o la hago más claro. lenta. Es decir, cambio totalmente mi forma de enfrentarme al movimiento. ¿Por Ujú, qué? Porque estoy poniendo el foco en todas esas sensaciones y esos pensamientos que estoy teniendo con respecto a ese movimiento, que claro. son muy negativos. Mm, ¿Vale? No soy capaz de mover el foco a lo que realmente tengo que hacer, que por ejemplo es centrarme en la técnica, bajar como ujú, quiero bajar, subir como quiero subir. Entonces ahí ya es como que se empieza a desvirtuar un poco todo y evidentemente pues seguramente lo falle, claro. porque técnicamente el movimiento ya no está siendo Ujú, efectivo, ya no es exacto. como yo lo hago siempre, es algo Mm, totalmente diferente. No sé claro. si habrás visto o te habrán pasado vídeos y tú ya has visto este tipo de Mm, cosas. sí, de hecho, algo que se nota mucho, sobre todo, vamos a ponernos ahora el caso de que hemos estado de competiciones, ¿no? Estos fines de semana atrás hemos estado de competiciones. Sí que en la competición creo que entra todavía otros factores más, aparte de lo que es el gimnasio, Sí, porque cambias mucho más el entorno, pero tanto exacto. en competición como en casa, ¿no? Vamos a decirlo así. Algo que vemos mucho, ¿no? Y que a todos nos habrá pasado, como dices tú, son esos cambios técnicos, ¿no? Pero desde el punto en el cual ya ves que hasta el atleta, un atleta que suele ser muy calmado, por lo menos a mí me ha pasado eso, de ver que es un atleta tranquilo, que se toma su tiempo para hacer el setup, se coloca, no tiene prisas, ¿no? No lleva un estado de activación muy alto, ¿no? De repente empiezan como hemos dicho antes, a paniquear, a entrar como en ese estado de pánico y ya les ves que se colocan súper rápido, que las manos las tienen aquí, de repente empiezan a cambiar el agarre 20 veces cuando siempre hacen pum, aquí ya estoy colocado. Pero no, Claro. justo empiezan a mover las manos, a mover, como dices, colocarse, ¿no? De manera diferente. Nos vamos al caso de la banca, que es un poco el que estamos poniendo de ejemplo, ¿no? Eso que hacen mucho arco o siempre a lo mejor hacen un protocolo, vamos a llamarlo, de primero suelto un poco de aire, arqueo, ya me lleno de aire, olvidan eso, porque también entiendo que por los nervios que le genera el levantamiento empiezan también a generar más hiperventilación y por tanto si han
normalmente hacen una expiración, aguantan sin respirar, ¿no? Mientras montan el arco y luego ya se posicionan, se colocan y ya vuelven a armar la respiración, ese momento de estar aguantando la respiración para arquear, que abro un paréntesis, es un tip muy bueno para aumentar el arco y ganar más arco, soltar aire primero, hacer el arco sin aire y luego ya volverse a llenar de aire. Ese es un truco muy, muy bueno. Pero eso, ese momento de aguantar la respiración, no pueden, porque están nerviosos y empiezan... Y ya les ves que dices, por Dios, si nunca lo estás haciendo así, ¿no? Entonces creo que es algo que, como bien comentas tú, le hemos visto muy, de manera muy común, ¿no? Y luego también aquí algo que me parece muy interesante comentar es que siempre hablamos, ¿no? Y los entrenadores principalmente desde el apartado de técnica, ¿no? Me lo llevo a ese apartado. Siempre hablamos como que ante ciertas cargas la técnica es diferente a cargas más bajas, ¿no? Pero lo hablamos de manera, o sea, siempre lo llevamos como al plano más fisiológico, más al plano de puramente de la carga que soporta nuestro cuerpo, con la técnica que ejecutamos, que por X cargas cambia en cierto grado la técnica, pero siempre sacamos de esa ecuación el aspecto psicológico y lo mucho que importa y cómo puede ser que ante ciertas cargas cambiemos la técnica ya no solo por las demandas que tenga la propia carga sobre ti como atleta, sino porque ya desde un inicio pues te has posicionado mal, porque estás perdiendo el foco atencional, porque no estás replicando los mismos gestos que hace normalmente y ya es como, ya no es ni siquiera la carga la que me desvirtúa la técnica, sino que es ese aspecto mental el que desvirtúa la técnica, ¿no? Y es Claro, algo que es muy interesante. es normal, a lo mejor, por ejemplo, que tiras una rep más pesada y la técnica, digamos que pues iría un poco, cuando sube la carga, como que va un Claro. poquito en descenso, vamos a Claro. decirlo así, por norma general, pero no es ya solamente que esa técnica varíe un poco, que puede ser por el peso de la repetición, cuando estamos tirando cargas muy altas, ¿no? Por ejemplo, pero ya es como, es todo esto que hemos estado hablando. O Claro. sea, es que yo no soy capaz de centrarme en lo que tengo que centrarme porque yo me estoy sintiendo de una manera tan negativa que el foco no está aquí, no está en lo que estoy haciendo. No, o sea, no soy capaz de dirigir el foco a donde lo tengo que llevar. Estoy dirigiéndolo a, me estoy sintiendo mal, me pesa mucho, venga, voy a hacerlo ya porque, venga, porque lo quiero acabar ya, porque es que me estoy sintiendo mal y quiero que esto se acabe, o voy a hacer las repes más rápido, a ver si acabo antes, porque ¿sabes? Entonces, es todo eso. O sea, no es que a Claro. lo mejor, yo qué sé, yo tiro sentadilla con 120 y tiro sentadilla con 150, la técnica es similar, varía en algunas cosas, incluso esas adaptaciones que a lo mejor necesitamos para subir ese peso extra, vale, pero yo estoy enfocada y yo sé lo que tengo que hacer y no estoy entrando en pánico, por así decirlo. Claro, eso Vale, es. es diferente, porque ya te digo, ahí tiene mucho que ver con el foco de atención, con Sí. lo que nosotros somos capaces de pasar por alto a lo mejor esas sensaciones, que es lo que tenemos que hacer al final para conseguir desbloquear un poco eso, ¿vale? Conseguir cambiar el foco, conseguir centrarme en las cosas que necesito centrarme y no en esas emociones y en esas sensaciones tan más internas, por así decirlo. El cómo, pues eso ya es lo complicado, dependerá Claro. un poquito, ¿no? Pero mira, esta semana pasada estuve con una clienta que, pues justo, bloqueo en banca, 50 kilos, no había manera, todas las proyecciones salían más, es decir, repeaba con 47,5, pero 50, Claro. pues Sí. no había manera. Entonces, es verdad que a nivel de entrenamiento se pueden hacer cositas, pues acercarla más a exponerla, ¿no? Como a esos pesos más Sí. altos, de una manera más calmada. Oye, no pasa nada si fallamos, pero vamos a intentar exponernos, es decir, también cómo gestionamos el error es algo importante aquí, ¿vale? Y pues bueno, un día, sin más, un día de la planificación que tampoco había que, no tendría que haber tirado a lo mejor con 50, pero bueno, yo estaba con ella, estábamos tranquilas, estábamos en un ambiente a lo mejor más distendido, ese foco de atención pues estaba, bueno, estaba más relajada, a lo mejor con no tenía esa presión de tirar una single con ese peso. Claro. Un momento así un poco que yo vi que estábamos como muy, muy a gustito, sin Claro. presión, venga, y un poco como ese engaño de, oye, ¿y qué te parece si ponemos 50? Porque acabas de hacer 47,5 las dos repes y, oye, han salido súper bien. Claro. Oye, si fallas, pues has fallado, ¿sabes? Si es que tampoco ni siquiera lo tenías que haber hecho en este entrenamiento. O sea, que no pasa nada. ¿Qué pasó? Pues claro. 50 kilos,
y luego 52,5. Anda, Y ahí nos vale. damos cuenta de que no es un bloqueo, o sea, de que no es una falta de fuerza, de que no es una falta de que el atleta pues no tenga la técnica o no pueda sacarle Claro. ¿cómo se dice? Esa chicha a la técnica Sí. que tiene. No es una mala técnica, no es Ujú. una mala base de fuerza, simplemente es que mentalmente Claro. no estás donde tienes que estar. Ujú. Eso es un bloqueo. Al final es como, sí puedo hacer, o sea, seguramente puedo hacerlo, no me Ujú. falta nada, pero no soy capaz, porque en ese momento Claro. la mente como Entras que, ahí. Mm. exacto. Es que es duro. Ya te digo que al final, como decíamos al principio, nosotros llevamos mucho tiempo en esto, pero y por eso mismo nosotros hemos pasado por muchos bloqueos también de este estilo, ¿no? Decir, joder, Sí. es que este movimiento, yo en mi caso, el peso muerto, ¿no? Este movimiento se me atropella muchísimo, no soy capaz, ¿no? Pero además, ya no solo porque el movimiento se te atropelle, que ahora te preguntaré un poquito estrategias Ujú. para abordar o afrontar tanto el movimiento como X cargas independientemente del movimiento, porque puede ser un movimiento que nos guste mucho, pero que a nivel de cargas lleguemos a ese bloqueo, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, era eso, ¿no? Eso mismo con el peso muerto. Yo sentía que era una barrera de estar tranquilo entrenando el peso muerto, dentro de lo poco que me gusta, vamos a decirlo así entre comillas, poco que me Vale. gusta, pero era llegar, me acuerdo que eran 220 y en mi cabeza era como una losa de repente que me aplastaba, pero lo notaba a un nivel de decir, es que me empiezo a poner nervioso, empiezo eso me tiemblan las manos, empiezo a sudar más, ¿sabes? Y es como, y yo intentaba, yo decía, pero cálmate, ¿sabes? Es un número más, igual que otro. No pasa nada. Tiene fuerza para más, porque yo me acuerdo que en ese momento yo estaba tirando, creo que eran 240 por 3, pero claro, eran momentos muy puntuales donde, como has dicho tú, como con esta chica, me salía de lo que es mi bloqueo por X o por Y, Por porque me X pillaba más razón, motivado o lo que sea, y eso, y ya. tiraba un 240 por 3 de peso muerto, pero luego la siguiente sesión 220, Ya. cómo me hundía, es que era una losa encima, ¿no? Entonces, por ejemplo, ante este tipo de situaciones, de un atleta que digas, vale, pues tenemos un perfil que ante un movimiento en concreto, ya te digo, puede ser que se le dé bien, ¿no? Incluso, pero no le gusta, no le motiva ir a entrenarlo. ¿Qué herramientas podríamos sacar de aquí de decir, pues mira, para este tipo de atletas o cuando es un bloqueo por un movimiento, pues podemos hacer esto y esto? Que entiendo que todo va como mucho más conectado, más relacionado, suele relacionarse el bloqueo con cargas a bloqueo con movimiento, pero bueno, por Ujú. intentar desgranar un poquito más, que sea más cómodo, más entendible, ¿qué estrategias podríamos plantear en este tipo de situaciones de decir, bueno, vamos a probar esto y esto y esto? Ya te digo, obviamente no entrando en lo que sería unas sesiones contigo como súper detalladas, ¿no? Y todo a tope, No, pero claro, y creo que tampoco. como directrices, ¿no? Podríamos decir que obviamente en una charla de un Ujú. podcast de una hora no podemos hablar de Exacto. todo porque vamos, esto es infinito, ¿no? Entonces coméntame así un poquito. Yo siempre digo que como todo en psicología depende, y es verdad, también depende mucho, por ejemplo, de por qué Ujú, hemos llegado a ese ujú, bloqueo, ¿no? Pero así, en general, es porque ese movimiento o esa carga, es lo que te digo, hemos asociado a ello ujú, cosas muy negativas. A lo mejor es que le tengo mucho miedo al fallo y cada vez que me expongo a algo ujú, por ejemplo, que me pone como ese fallo delante, ujú, eh, pues me bloquea y ujú, tengo que trabajar ese miedo al fallo, por ujú, ejemplo. O a lo mejor tengo que asociar o empezar a asociar a ese movimiento cosas más positivas. Pues a lo mejor, venga, pues los días que tengo, por ejemplo, que tirar peso muerto o que tirar banca, oye, pues voy a intentar ir con alguien que me dé un poquito más esa ujú, seguridad, esa confianza, o que en esos momentos previos me pueda ayudar a que ese foco no esté puesto ujú. completamente en esos errores que yo creo que tengo o en esas sensaciones tan negativas, por ejemplo, ¿vale? Em, Tampoco hay cosas mágicas, pero es eso, como hemos Claro. asociado tanto negativo a eso, lo Ujú, que tenemos que intentar es resignificar un poco. Fíjate, ya esto que decíamos tú y yo fuera de cámaras antes de el peso muerto es nuestro peor movimiento. ujú, Y ya, uf, pero es que incluso eso, o sea, decir eso, hablar, o sea, decir eso y que sea parte de nuestro discurso, eso ya nos está condicionando ujú, a que a lo mejor ya ante ese movimiento, pues ya lo veamos de otra manera. ujú. Claro. Con respecto a la banca, con respecto a la sentadilla, incluso decir, la sentadilla es mi mejor movimiento. Ostras, eso ya me está Ujú. condicionando. Entonces, también tener un poco
cuidado con este tipo de cosas, ser un poco más realistas. Oye, el peso muerto, joder, pues no se me da tan mal. ¿No? Empezar a Claro. cambiar ese discurso, empezar a asociarle cosas más positivas, incluso a veces ya más a nivel de vosotros como entrenadores, pues incluso, venga, pues vamos a empezar otra vez como desde... Un poquito más atrás, ¿no? Exactamente, vamos a intentar que le empieces tú Claro. a cambiar esa predisposición que tienes ante ese movimiento, pues a lo mejor tenemos que retroceder un poco con ese movimiento, dejarlo un poco más Claro. bajito Sí. Sí, a un nivel poco de en segundo pesos. plano. Exactamente, para que la persona también deje de tener el foco ahí. Mira, fíjate, yo también tuve un bloqueo con la banca y dejé de hacer banca de competición durante 2 meses. Y cuando volví, superé los 60, que era Claro. mi barrera mental. Estuve haciendo press con mancuernas, estuve haciendo, otras variantes, pero al final Claro. era como, he quitado esto de mi cabeza, ¿vale? Ya no me tengo que preocupar por esto está fuera de mi... No me tengo que Sí, preocupar. no está dentro de lo que tienes que controlar ahora mismo, por tanto tampoco le vas a Exactamente. prestar esa atención, ¿no? Seguí Claro. haciendo, digamos, más hipertrofia con ese movimiento y cuando y lo saqué. Y dije: Claro. "Pues a tomar por culo". Y es que además que dices: "Ya está". Claro. Y O de sea, es golpe, ¿no? como, literalmente es como que algo dices: "Pues ya está". O sea, Claro. algo a lo que le tenía tanto miedo, algo que me ha generado tantas comidas de cabeza, tanto a ti, o sea, tanto a mí como a mi entrenador, Claro. como, ¿sabes? Claro, claro. Y de repente, oye, o sea, que también sacar un poco del centro eso, a veces Puede es funcionar. una estrategia bastante útil como entrenadores. Oye, Sí. mira, ¿qué te parece si este movimiento vamos a hacer como que es algo más secundario? Vamos a dejarlo un tiempo ahí, vamos a preocuparnos de otras cosas y luego lo introducimos otra vez, por Claro, ejemplo. eso es. Sí, a mí eso me parece muy interesante. De hecho, yo he hablado de esto con varios atletas, ¿no? Por ejemplo, el peso muerto es un movimiento que se suele atropellar si no tienes como esa predisposición, ¿no? A hacer DL, que no eres un DL specialist. Sí que suele ser un movimiento que al final partes de 0 a 100 como aquel que dice de levantar el peso del suelo, eso genera como peores sensaciones, no estás Ujú. sintiendo esa carga de primeras, ¿no? Luego todo el estrés y todo el estigma que hay con la zona lumbar y el me voy a hacer daño, el lo voy a Ya, sufrir mucho, ya al final acaba haciendo un poco un bucle, ¿no? Y sí que he tenido yo eso varios, es. varios atletas que en ese aspecto pues han tenido este problema. Y como bien dices tú, algo que viene muy bien y que funciona muy bien es pasarlo a un segundo plano, ¿no? Yo he pasado, o sea, yo depende del atleta, lo he hecho como de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, con un atleta he seguido manteniendo el peso muerto, pero con trabajo de variantes, simplemente omites el movimiento de competición, lo que hace que omitas, pues a lo mejor una mala sensación técnica, porque ya estás haciendo un gesto ligeramente diferente, o al final no relacionas X rendimiento con ese movimiento y estás en un momento malo de la temporada donde no está mejorando y dices tú, joder, es que no mejoro, es que no subo, es que venga ahora a tirar con esta carga cuando antes tenía tantas cargas, que esto es también algo muy normal, que el atleta solo ve lo que movía antes con lo que mueve ahora, pero sin entender el contexto de antes ni el contexto de En ahora, el ¿no? Se contexto de les, se ahora, les suele total. olvidar. Entonces, claro, de esta manera pues evitas un poco que relacionen, ¿no? Y pues al final darle como un enfoque, como hemos dicho, muy de segundo plano, pero que permita seguir trabajando con el movimiento. Otra cosa que he hecho es justo lo que has dicho tú, eliminar el movimiento. Obviamente en periodos más cercanos a competición no podemos hacerlo porque por narices hay que moverlo, ¿no? Pero Exactamente. en periodos donde dices tú, bueno, pues vamos a apartarlo, ¿no? Por ejemplo, un peso muerto rumano, un stiffleg, que ya podríamos considerarlo más trabajo accesorio prácticamente que Ujú. propia variante, ¿no? Pues puede ser una opción también muy, muy interesante, ¿no? Entonces yo por esa parte concuerdo mucho que al final también como entrenadores muchas veces se nos olvida que nosotros también tenemos que trabajar en las sensaciones y en cómo percibe el atleta ese movimiento, ¿no? O sea, muchos entrenadores en algún momento nos hemos centrado, me voy a incluir, ¿no? Nos hemos centrado en este atleta tiene este movimiento y por tanto tiene que rendir de tal manera. Pero, Claro, simplificándolo tanto hasta el punto de que se nos olvida que también tiene que ver las sensaciones con las cuales está moviendo esa carga, ¿no? O está moviendo esos kilos. Si es una carga, unos kilos que sí los mueve, pero sus sensaciones son pésimas, va a aguantar muy poquito moviéndolas, porque va a empezar a entrar en bucle en un aspecto negativo y va a empezar a ir cuesta abajo sin frenos
Y sí, hemos forzado que mueva esos kilos, sus sensaciones eran pésimas, odia ir a hacer esa sesión al gimnasio y ya le hemos liado, ¿no? Y el Y rendimiento claro, cuesta abajo, claro. Entonces, cuesta abajo. al final creo que también es muy importante eso, que como entrenadores, como bien has dicho tú, utilicemos diferentes estrategias para afrontar o acercar al atleta a ese movimiento que se le da mal o a esas cargas que se le dan mal, que pueden ser de muchas maneras, como hemos dicho, ¿no? Pero una muy interesante y que viene muy bien es dejamos el movimiento un poco en segundo plano, lo apartamos, no le damos tanta caña porque ya además el atleta va a ir con ese run run de, venga, tengo que mejorar, tengo que intentar encontrar mejores sensaciones, se lía. Sí, al final es Entonces, como que te obsesionas claro, con todo lo que tiene que ver mm, con ese movimiento, con claro, cómo tienes que tú afrontarlo. Además, empiezas a lo mejor a sobrepensar, ay, estaré haciendo esto bien, ¿sabes? Y al final es como, jo, a veces sí que se tiene que trabajar ciertas cosas con ciertos movimientos, pero por ejemplo, cuando la técnica está bien, cuando todo va bien, tampoco hace falta que sobrepensemos lo que estamos ujú, haciendo, ¿no? A lo mejor tú como entrenador lo tienes, o sea, hablo como atletas, ¿eh? ujú, Tú como entrenador sí que tienes que analizar y tal, pero una persona que está cómoda en su movimiento, lo saca bien, rinde, va subiendo, a no ser que sea un fallo que sea gravísimo, que te ujú, puedan hacer daño o algo así, ujú, bueno, si funciona, déjalo así. ujú, Pero claro, tú ya en ese momento como que empiezas a sobrepensarlo todo. Ay, y si es que igual es el brazo. Entonces, claro, es que no estás en lo que tienes que estar. Volvemos a claro, lo mismo. El foco o sea, está ujú, a saber dónde, ¿sabes? claro, Entonces tú hacer un movimiento y rendir en ese movimiento, aplicando la fuerza que necesitas, aplicando la técnica que necesitas, es imposible si tu cabeza está en mil cosas. Entonces ujú, tenemos que como, es eso, vamos a quitar esto de aquí, ujú, vamos a quizás trabajar ciertas cosas si es necesario pues, con un psicólogo para ujú, ver para ver qué ha pasado ahí, porque es lo que te digo, no es que sea una cosa de un día, a lo mejor es que mi relación con el peso muerto o mi ujú, relación con la banca viene de mucho tiempo sí, atrás. mm, O tengo que trabajar ciertos miedos, o tengo que trabajar ciertas inseguridades que yo tengo ujú, con este movimiento. Y entiendo que vuestra parte como entrenadores es una ujú, y hay cosas, evidentemente, que por práctica, por tiempo que lleváis trabajados, pues son ujú, cosas que podéis claro. llegar a incluso aprender vosotros mismos de forma, vamos a decir, natural, Ujú, ¿no? Oye, yo he visto que a lo mejor, pues si quitamos el movimiento y lo ponemos en un segundo plano, pues ujú, la cosa mejora y puede funcionar ujú, perfectamente, ¿no? Pero habrá eso es. cosas que, pues bueno, sean más Ujú, específicas y que se puedan ujú, beneficiar de un trabajo más ujú. específico con Sí, la persona. eso es, eso es. Claro, yo creo que un poquito para ya resumir esta parte sería, o sea, muy, muy resumido, sería un poquito evitar ese, yo lo llamo ese trash talk, ¿no? Ese, cuando tenemos un movimiento atropellado, esas conversaciones con nosotros mismos que son un poco más negativas, de decir, joder, es que este movimiento es malo, no se me da bien, no me Ujú. gusta, no rindo bien, no... O sea, en definitiva, todas esas... Cambiar el Eso afrontamiento que es, tenemos afrontarlo de de una manera más positiva, ¿no? Y también algo que no sé cómo, o sea, quiero hacer como un pequeño paréntesis, no sé cómo lo ves tú, el hecho de muchas veces afrontar las sesiones o afrontar ese movimiento, que esto lo he trabajado yo muchas veces con mis atletas, cuando les pasa algo por el estilo, de decir, vale, vamos a, o sea, no pasarlo a segundo plano como un movimiento, como hemos dicho, de quitarlo de la plana o algo por el estilo, sino ve sin expectativas al movimiento, ve sin ese, tengo que hacer X kilos, tengo que rendir de esta manera, tengo... No, o sea, ve sin expectativas, ve a un poco a ejecutar, vamos a decirlo, ve ujú, a simplemente centrarme en buenas sensaciones. Que para generar buenas sensaciones tengo que meterle 20 kilos menos de los que lo metía en el pasado, porque, como decimos, hemos dicho antes, el contexto ahora es diferente, pero es lo que exactamente. necesito para encontrarme cómodo, para sentir bien el movimiento, sentirlo fluido, sentir que lo ejecuto bien, ¿no? Pues no sé cómo ves tú ese tipo de afrontamientos, como eso, sin expectativas. Sí, sin expectativas, incluso desde ese no hace falta que Ujú, vayamos a rendimiento. O eso sea, es. no creo que sea el momento de ir a rendimiento con este movimiento, Ujú, sino que es un poco desde ese, incluso te diría un poco como desde la curiosidad de ujú, ver, a ver qué pasa, ujú, ¿sabes? O sea, sin esa presión que nos estamos metiendo porque queremos rendir y no podemos, o eso es. incluso, yo qué sé, un entrenador, ¿no? Que te diga, joder, pues si es que al final, eh, si tienes Claro. 80 y es que estás tirando con 60 y Ujú, menuda mierda, ¿sabes? claro. Esa parte también habría que eh, Que trabajarla. controlarla un poquito en Sí, algunos casos, ¿vale? bastante, sí. Bastantes.
y planteárselo así al atleta. Es decir, Mm, vamos a intentar, es un poco la parte que decía yo de empezar un poco desde atrás exacto. y ir asociando al movimiento otras cosas más positivas. Ujú, Oye, pues para mí a lo mejor es un reto hacer los 45 bien y sentir esa confianza y ujú, sentir que, joder, pues que no se me da tan mal, ¿no? Empezar a cambiar ese discurso que hemos ujú. estado hablando antes. Claro, Y eso es. digo, oye, me voy Ujú, acercando más despacio de lo que debería o me ujú, gustaría o nos gustaría como atleta, entrenador, pero oye, lo afronto mejor, voy a lo mejor más contenta, no le estoy asociando más cosas todavía más negativas ujú. y puede llegar un momento en el que, oye, pues como lo que decimos, en algún momento los bloqueos mentales Claro. se desbloquean, Ujú, se claro, desbloquean saltan y ya está. y Claro. ya está. Pero Es para eso decir, hay que hacer ese trabajo. Una recomendación así, estoy viendo últimamente el documental este de Simone Biles, ujú, la sí, la gimnasta y tal, gimnasta. y ahí lo explica también súper bien cómo de repente, esa presión, esa obsesión con llegar a cierto rendimiento hace que tu cabeza haga Claro. adiós. O sea, yo abandono, o sea, no lo puedo soportar, esto me está resultando muy negativo, pues me tengo que ir. Ujú, Literalmente abandono unos Juegos Olímpicos y luego claro. me cuesta 4 años volver a afrontar eso, Mm, porque claro, ya has claro, hecho una mala relación claro. con ciertos movimientos o, bueno, en este caso Ujú, con la gimnasia o con lo que sea, ¿no? Pero con un movimiento les puede pasar lo mismo. Y ujú, es que a lo mejor cuesta mucho quitar esas asociaciones que hemos claro, hecho si todavía seguimos con ese nivel de presión y nivel de claro, rendimiento. Entonces, pues claro. bueno, cosas, evidentemente hay distintos Mm, niveles, ¿no? claro. De Estamos unos Juegos hablando Olímpicos olímpico, a claro. lo mejor una EP3, pues bueno, Claro. pero es que las sensaciones yo creo que son parecidas. Sí, O sea, sí. Mm, lo que siente la mm, persona es eso, muy, es que no puedo, claro. es que no puedo. O sea, me encantaría, pero no puedo. Claro, eso yo creo que es muy importante y como dices tú, a veces para poder trabajarlo mejor y de una manera más productiva o que sea más eficiente, bajar unos escalones, ¿sabes? Irnos un poquito para abajo otra vez. Es decir, vale, voy a construir otra vez, pero también voy a trabajar en esa parte mental, pues con un trabajo a nivel de psicología deportiva y demás, ¿no? Que nos haga volver a generar otra vez esas buenas sensaciones. Que habrá veces que entiendo incluso que el propio atleta, me voy un poquito al caso este de Ujú. Simone Biles, no hablo de ella porque ya sé que volvió a coger un buen ritmo, pero que digan, es que no me merece la pena volver a exponerme a ese tipo de situaciones, aunque incluso las haya trabajado y sepa que me voy a exponer de una manera más positiva a ellas, me sigue sin merecer la pena todo, a lo mejor un proceso tan duro por medio, ¿no? Que también yo creo que es algo totalmente válido y muy Cada interesante que cada uno persona, eso puede es, elegir lo que quiera. eso es. Y es verdad, ¿no? Esto es como hablábamos de relación con movimiento, a lo mejor es que ya esa relación está tan Mm, viciada que a lo mejor dices, es que igual no me merece la pena, claro, eso es. igual no me merece la pena Mm, y eso ya no, cada uno, pues, claro, fíjate, eso es. Lía Mm, Powerlifting, creo que se llama en Instagram, sí, hace ya poco, conozco. después de lo de Sheffield, se retiró del Mm, Power. sí, ha ¿Por dicho, qué? mira. Pues Mm, habló también de salud mental, habló mm, también de la presión, habló también bueno, de que había llegado a un punto en el que algo que a ella le hacía feliz, ya no. dejó de hacerle feliz. Y eso Claro. es, pues, el típico síndrome de estar quemado, que puedes Mm, estar quemado del trabajo, bueno, es que claro, en ese caso es trabajo trabajo. más, sí, sí, No claro, claro. sé muy bien, ¿no? Es trabajo, Mm, es deporte, pero mm, al final, cuando llegas a ese punto, pues, bueno, sí, claro, ya llegas y decides. peta. Que yo muchas veces me ha pasado, yo, no, joder, todos creo que hemos tenido atletas que ha llegado un momento que dicen, ya no me motiva esto, ya no me gusta esto, ¿no? Pero yo muchas veces me dicen, no, es que yo ya, nada, dejo el power, ya me retiro. Realmente, a mí no sé, me da como una sensación como de tristeza, ¿no? Cuando el atleta llega y te dice de golpe, ¿no? Sí. No, ya no quiero hacer más power, ya no tal, ¿no? Porque es como, Mm, creo que se podía, por un lado, se podía haber trabajado mucho mejor tiempo atrás, que a veces también hay atletas que son más cerrados, les cuesta más abrirse a todo esto y ya Ujú. llegan al punto de ir al límite cuando ya la Ahí única está. solución es dejarlo. Pero luego también, por otro lado, yo alguna vez he hablado con gente que me ha dicho esto y le digo, realmente, si, a no ser que seas un atleta de élite que decidas no competir más, el que digas que no quieres volver al power como tal, yo creo que también es un poco autoconvencernos de que esto no nos está gustando, ¿no? Porque ¿cuántas personas o cuántos atletas no, les habrá pasado que han estado 5 meses sin hacer power
y luego de repente dicen, es que necesito volver a hacerlo, ¿sabes? Necesito otra vez. Es como, pues realmente no estabas odiando el deporte o no estás al punto ese de que digas no me gusta nada, quiero dejarlo tal, sino que simplemente pues te estabas como intentando autoconvencer de que no te gustaba porque a lo mejor no en ese momento no te sentías un atleta competitivo, no te sentías un atleta, yo qué sé, más de alto nivel, ¿no? Y quieres como obviar eso y decir no me gusta, no me gusta, no me gusta y no quiero hacerlo, ¿no? Entonces, Claro, pues ahí te digo que es, ¿y qué ha pasado para llegar hasta claro, aquí? Porque claro, a eso lo es lo que... mejor es que las razones por las que tú has Mm, empezado haciendo Power, por ejemplo, ya no están. Y puede ser claro. que fuese algo que te gustaba y puede ser que algo que no te guste. ¿Por Ujú, qué? Pues porque a lo mejor, pues eso, me he obsesionado con un movimiento y no puedo salir de ahí. ujú, Lo mejor he hecho una mala competición porque no estaba yo bien y ujú. entonces ya el power está asociado a eso y me genera muchas emociones negativas. Entonces, Claro, todo esto, evidentemente, se puede trabajar. ujú, claro, eso Pero es. también es lo que decimos, cada uno está en todo su derecho de Por decir, oye, supuesto. pues sé por qué me ha pasado, a lo Ujú. mejor es que me estaba tal. Y es que ahora no me apetece, es que la vida Sí, también y ya está. son, la vida es así. Mm. O sea, cuando hablamos de rendimiento nos pensamos, ¿no? Que Bueno, siempre va vamos así. para arriba, tal, no sé qué. Y muchas Ojalá. veces no es así. Ojalá Muchas fuese veces siempre así, ojalá claro. fuese siempre Mm. así, ¿no? O sea, ojalá fuera, venga, subimos y mejoramos, pero Ujú. hablábamos también antes, por ejemplo, de contextos, de cómo, por ejemplo, tu situación personal puede afectar a tu rendimiento, aunque no Ujú. tenga nada que ver con el power, Claro. aunque no tengas ningún bloque Mm. en el power, que pueden pasar mil cosas que te hagan Ujú. estar mal con el power o con Exacto. un movimiento o Ujú. con... Claro. Entonces, Hay ojalá. mucha... O sea, es que cada persona es un mundo, Exactamente. es su historia, es su película, ¿no? Y claro, aquí pues hay que entender, ¿no? Todos esos contextos, pero ya te digo, o sea, es como, joder, creo que se podía haber afrontado de una manera mucho mejor tiempo atrás y no haber llegado hasta ese punto, ¿no? Pero bueno, al final también es entendible que no todo el mundo ni tiene las herramientas, ni a lo mejor tiene como esa capacidad de decir, venga, voy a intentar arreglar esto, cambiar Claro. esto, porque a lo mejor simplemente dice, podría hacerlo, como hemos dicho, ¿no? Podría hacerlo, sí. ¿Realmente me merece la pena hasta tal punto? Pues a lo mejor no. Entonces ahí es cuando ya pues lo dejas pasar, pero bueno, pues al final diferentes contextos, ¿no? Ujú. Y Algo sí, que... ¿Mm? y que creo, perdón, un inciso ¿Mm? y ya, que creo que en el deporte como que tampoco está tan a la orden del día esto, ¿no? O sea, Claro, el eso es. psicólogo deportivo está en alto rendimiento Ujú. y, y poco más. Y Claro, aparte, bueno, pues en el alto rendimiento lo que se busca es rendimiento. claro, eso es. La persona a veces incluso queda un En poco un segundo como en ese plano. segundo plano, ¿no? Porque al final, un poco volviendo al documental este que también lo Ujú. nombraban mucho, era como lo peor era sentir que estaba fallando las expectativas de todo mi equipo porque habían apostado, ya, pero Claro, yo estoy hecho una mierda y no puedo competir, o sea, claro, ¿sabes? A veces en esos contextos la psicología del rendimiento va al rendimiento, eso es. Mm. no a la persona, como por así decirlo, no a la persona, sino al rendimiento. Que Ujú. tengo que trabajar con la persona, que sí, que todo lo que tú quieras, ¿no? Pero al final lo que se busca a Claro, es el veces es rendimiento. eso, Mm. rendimiento. Eso es. Pues sí, 100%. Vale, para cerrar como esta primera parte que hemos dicho ¿Bloqueos? de bloqueos y ahora ya meternos en el tema de la competición, vamos a terminar una preguntita, como un pequeño caso práctico que quiero poner Vale, para que nos des así como más concreto, como tres, cuatro herramientas de lo que yo creo que es más común en prácticamente el 90% de atletas, ¿no? Y ya nos pasamos, hacemos la paradita de siempre y ya nos vale. pasamos a la otra mitad. Vale, el pequeño caso es un atleta, está en el gimnasio, se tiene que Ujú, afrontar ante una carga, una toma de marcas, un PR, que dices tú, "Uf, esto ya está siendo interesante para mí, ¿no? Y el propio atleta ya está, eso, dando como, o sea, está conociéndose, ya se conoce lo suficiente como para haber visto ya los warnings, ¿no? Decir, ya me estoy empezando a poner nervioso, me estoy acelerando, me sudan las manos, lo que hemos dicho un poco, ¿no? ujú. Eh, ya se me está yendo la sesión, ¿no? Ya tengo que rendir, pero ya yo mismo estoy viendo que no voy a poder porque ya me estoy saliendo, ¿no? ¿Qué tres, bueno, tres o las que consideres tú herramientas o detalles podría tocar ese atleta en ese momento para decir,
voy a reconducir otra vez la sesión. ¿Cuáles crees que serían así como lo más importante? Vale, pues lo principal, como hemos dicho, con el foco Ujú, sería, si tengo esas habilidades, poder ujú, primero, ser consciente de qué me está pasando, es decir, me estoy ujú, poniendo nervioso, por qué me estoy poniendo nervioso, y luego ir un poquito a esa base de más fisiológica de decir, vale, me voy a calmar, ujú. voy a Eso es. meter mis estrategias que yo sé que me sirven, porque tengo ese autoconocimiento, como has dicho tú, Ujú, para relajarme, a lo mejor, pues técnicas de respiración, yo qué sé, escuchar música, hablar con gente, a cada ujú, persona le puede valer unas cosas que a otras no, pero ujú. vamos, sería, vale, si yo tengo el nivel de activación por Claro, aquí, eso es. tengo que bajarlo hasta un nivel que para mí sea Óptimo. adecuado, Ujú, que yo pueda gestionar, ujú. ¿vale? Y en cada persona eso es diferente. Eso es. Y para bajar ese nivel de activación, pues también tengo que hacer las cosas que me vienen bien, Ujú, ¿vale? Intentar, luego ya, cuando hemos bajado ese nivel de activación, intentar focalizar dónde tenemos que focalizar, es decir, incluso a nivel de autodiálogo, por ejemplo, venga, pues cojo la barra, me meto debajo, hago ¿no? ujú, Repetirme, por ejemplo, órdenes sencillas que yo sé que tengo que hacer, venga, pues cojo la barra, la pego contra mi cuerpo, venga, saco la barra, respiro, o sea, ujú. hacer que mi foco esté Sí. puesto, es lo que te digo todo el rato, Ujú, esté puesto donde tiene que estar. Y ujú, lo tengo que conseguir bajando el nivel de activación, y lo tengo que conseguir, pues a lo mejor con esas autoinstrucciones que yo me doy en otros momentos que estoy ujú, más relajado, pues bueno, intentar implementarlas también ahí. Y luego también yo creo que esto va un poco con las expectativas que tenemos, es decir, vale, estoy haciendo una toma de marcas, ujú. ok, es algo importante, Claro, pero si lo fallo, pues no pasa no pasa nada, nada. Exacto. vale, Ujú, quitamos presión también desde ahí, ¿vale? Es decir, oye, es importante para mí, estoy haciendo esto porque lo quiero hacer, que es lo más importante. Si no quieres hacerlo, oye, hazlo otro día, ujú. no pasa Claro, eso nada, es. vale, lo dejamos para otro día. Si lo quieres hacer en este momento, venga, pues controlamos Ujú, un poco expectativas. ujú, ¿Sale bien? Perfecto. ¿Que fallamos? ¿Que damos menos de lo que tendríamos que haber dado? Pues bueno, también ahí está un poco ese entenderte, entender tu contexto, entender tu situación y tratarte bien como ujú. atleta. Eso No es. empezar con ese automachaque de que Ujú, luego seguramente si hacemos eso, ujú. en la próxima sesión que nos volvamos a tener que enfrentar a eso, es que todavía nos va a costar más. Claro, Y eso ahí es. ese miedo al error, ese miedo al fallo, yo creo que es algo que nos condiciona también mucho. O sea, si yo no tengo Claro. una buena tolerancia a la frustración, si no tengo una buena gestión del error, es algo que nos va a lastrar mucho. Es Ujú, como, joder, pues sí, dentro del progreso hay fallos. ujú. Entonces, como que serían esas tres cosas, intentar bajar Claro. el nivel de activación, intentar focalizar con esas órdenes sencillas que Ujú, normalmente nos damos, a lo mejor incluso de manera inconsciente, pues hacerlo más consciente para tener la mente ahí claro. ocupada en otras cosas y luego pues gestionar un poco esas expectativas que tengamos. Ujú, O incluso si claro. estamos con nuestro entrenador, que nos ayude otra persona, Exacto. porque en ese Ujú, momento a lo mejor nosotros no somos capaces y ujú. nuestro entrenador puede decirnos, oye, Carlota, tranquila, Claro, vamos a intentarlo. Que no sale bien, no pasa no nada. pasa nada. Otro día será, Ujú, bajamos peso, hacemos ujú. lo que tengamos que hacer Eso y es. ya está. Ujú. Y si Genial. no te sientes bien, pues abandonamos y otro día hacemos. Genial. O sea, que un poco eso, a modo de resumen, sería, lo primero yo creo que es muy importante es esa gestión de expectativas, gestión un poco Ujú. de saber el punto en el que estamos, dónde estamos y demás, ¿no? Que eso ya incluso se saldría fuera de lo que es realmente esa sesión en concreto, ¿no? Sino como ya trabajarlo en casa, Claro, por sí, llamarlo ir de esa manera, ¿no? trabajando también, Claro. exactamente. Claro. Y así, como herramientas ya directas, tendríamos un poco, lo primero y más importante, como es lógico, bajar el nivel de activación porque te estás dando cuenta que te estás yendo Ahí más está. de madre, o sea, te está pasando más de lo que normalmente haces, y luego ya generar ese buen autodiálogo, ¿no? En Ujú. este proceso vendría bien utilizar lo que sería la, que tanto se habla últimamente, bueno, siempre se habla, pero ahora yo creo que todavía más, la famosa visualización. ¿Crees que sería un buen momento en este tipo de situaciones o habría que cogerlo más con Sí, pinzas? sí, sí. Ujú. Es que al final volvemos a lo mismo, el foco. Si tú Claro, visualizas, ¿dónde pones el foco? Pues en, en lo que estás en esas haciendo. Ujú, órdenes, en esos que tengo que hacer, ujú. ¿sabes? Es como que la mente está ocupada en esa cosa. Exacto. Ujú, Está centrada en el momento
presente, está centrada en lo que estoy haciendo en este momento, que es, Ujú, o por ejemplo, ver vídeos también, ujú, incluso a lo mejor, que a lo mejor a la gente que le cuesta visualizar más, pues oye, ves un vídeo, mira, cómo tienes que hacer las manos, va, céntrate en esto, ujú, ¿sabes? Como al final es tener la mente, ujú, es, digamos, ocupada ujú. en algo que nos va a ser beneficioso en lugar de que nos va a Sí, tirar lo para que abajo. nos frustra, sí. ¿Vale? Es que no me va a salir. No, bueno, venga, Ujú, pues vamos a intentar centrarnos. O yo qué sé, música. Venga, me pongo música, una canción que me gusta. Cierro los ojos un rato. ujú. Buah, me meto en la canción, tal, no sé qué. Y luego, bueno, pues venga, me voy a la barra, la cojo otra vez. Venga, visualización o autodiálogo. Sí, Venga, autodiálogo. nos metemos y Ujú. vamos a intentarlo. Genial. Ya Sí, cada una. son... Es que también depende mucho de las, es lo que te digo, de cómo es el atleta y de las Ujú. estrategias que tenga o no tenga. Claro. Es muy... Claro, al final es también, si tú a un atleta que no tiene, o sea, que es como su primera vez con este tipo de afrontamientos y tú le dices, ponte a hacer autodiálogo, ponte a hacer tal, pues Claro, va a decir, ¿qué me estás contando? ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes? O claro. sea, no tengo todavía ese proceso, ¿no? Ese conocimiento. Entonces, bueno, Es que no sé hacerlo. claro, claro. Es que no sé hacerlo. O a lo mejor no. O medita o tal. Son cosas como muy... Pero es que a Mm, lo mejor con esto de ponerte la música, a lo mm, mejor tú no sabes lo que estás... meditar. Meditar es traer la mente al presente y mm. centrarla en una cosa. Eso es. ¿Vale? Pues a lo mejor escuchando música es más fácil y Mm, se agobia menos el atleta si le dices, no, es que tienes que meditar, es que tienes que hacer visualizaciones. Es decir, claro. también dependiendo de eso, ¿no? Mm, Del nivel, de las herramientas, de las estrategias eso emocionales que es. tengamos, pues habrá cosas que nos resulten más Mm, sencillas o menos. Pero claro, es eso eso. es. A lo mejor si a alguien desde el primero le dices, no, es que tienes que meditar, hacer visualizaciones y te va a Te va a decir, decir, ¿qué? Todavía más ¿cómo no? presión. ¿Qué coño es eso? O sea, Claro, que no claro. entiendo, no entiendo lo que tengo Claro, que es una hacer. movida. Mm. Claro, en Más definitiva, agobio. yo creo que lo mejor es poder desarrollar bien estas herramientas, poder desarrollar este trabajo, que habrá, entiendo, habrá atletas que les salga como más natural ese tipo de situaciones y Ahí demás, está. y luego habrá atletas que pues necesiten un trabajo mucho más extenso para poder alcanzar esos niveles o poder utilizar realmente de manera correcta esas herramientas que les damos, ¿no? Que al final, Claro, pues, tiene esas, todo el sentido esas del mundo. estrategias, digamos, que no solamente tienes en el deporte. Si yo soy una persona, por ejemplo, que, yo qué sé, que, pues eso, tengo una salud mental correcta, Ujú, tengo más o menos habilidades de afrontamiento, ¿no? Tolero bien la frustración, el error. Yo me meto a entrenar, seguramente yo no tenga que trabajar. claro. Me va a salir a lo mejor de forma natural. Ujú, Pero con otras personas que no, o tengan un nivel emocional más bajo, o no tengan reconocimiento de sus emociones, ujú, o no sepan qué les está pasando. Porque identificar, por ejemplo, no es que me estoy poniendo nervioso porque este movimiento, hay ujú, incluso personas que no saben lo que les está pasando. claro. Uf, es que de repente hoy me encuentro muy mal y no sé, todo, uf, qué asco, ¿no? Esto no me Sí, sí, gusta, sí. tal. O sea, eso ya es una estrategia. Ya es una Eso es. estrategia que tenerla o no tenerla marca mucho la diferencia y luego Ujú, también el autoconocimiento. claro, eso Me es. conozco, sé Mm, lo que me funciona o lo que no. claro, Ahí está eso la, es. la... Al final eso es yo creo que es lo más importante, ¿no? Vale, pues vamos a hacer lo que sería la pequeña Venga, paradita y ahora continuamos. perfecto. Vale, pues estamos ya en la segunda parte, una décima de segundo para vosotros. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer simplemente es comentar un poco esto que veníamos hablando de bloqueos, de momento en el cual está yendo todo un poquito al traste, estamos en un momento de muchos nervios o incluso al contrario puede ser que no nos estemos metiendo lo suficiente porque tengamos una competición, un tercer intento de sentadilla donde me juego una medalla de squat y no estoy siendo capaz de meterme, ¿no? Entonces pues ser diferentes situaciones que hagan al final que la competición esté saliendo o mal o no como nos gustaría, ¿no? Entonces, vamos a meternos ahora ya con este tema, como bien hablamos. Y bueno, con respecto a este punto, ¿no? Vamos igual como a un pequeño caso, ¿no? Un atleta que está en competición lleva un primer intento nulo, un segundo intento que le acaban de dar nulo y se está jugando toda la competición a ese tercer intento porque si no blanquea, ¿no? Vamos a poner este caso. Cuéntame, ¿cómo podríamos hacer con esta pobre alma que está al borde Claro. de irse al pozo? Lo primero que tenemos que entender es cómo está esta persona. Seguramente esta persona, como hemos hablado antes, estaría atacado, ¿vale? Es decir, me estoy jugando mucho, vale, o sea, tengo una última oportunidad para hacer el intento
Y fíjate, yo creo que ahí va a depender mucho, como hablábamos antes, de mis capacidades de gestión Ujú. emocional, de si yo puedo, por ejemplo, en ese momento ponerme a hacer una relajación, por ejemplo, y me consigo calmar y consigo centrarme en esos movimientos que tengo que hacer. Y creo que también ahí va a tener mucho que ver la persona que nos esté llevando en ese momento. Exacto. Porque ahí el vínculo que tengas tú como entrenador con esa Ujú. persona, ¿no? Porque en ese momento la persona seguramente falta de confianza, bueno, Mm. sí, miedo al fracaso, todo. O sea, ahí en ese momento, Claro. imagínate, ¿no? En esa situación que me pones es como, hostia, una última oportunidad Ujú. y Total. o Ujú. se va todo, o todo por lo que hemos luchado, yo me imagino, ¿no? Ese diálogo Mm. de esa persona. Y ahí, pues, tener una buena guía en Ujú. ese momento, ¿no? Que nos pueda centrar un poco, que nos pueda focalizar y decir, oye, mira, hemos fallado por esto, le he preguntado a los jueces, el evento, por ejemplo, y ha sido por Sí. profundidad, Ujú. venga, sabemos que lo podemos hacer porque lo hemos hecho muchas veces en los entrenamientos, es decir, a lo mejor también ahí el regularnos a través del otro tiene, nos puede, nos puede servir, ¿no? En ese momento que yo estoy como tan en Ujú. pánico, tan bloqueado, que mi entrenador o la persona que me lleve me pueda, bueno, eso, focalizar, porque Ujú. seguramente yo solo no lo voy a poder hacer, a no ser que sea un atleta, pues, Sí, con... con muchas habilidades o muy avanzado o que haya tenido que enfrentarte a esas situaciones en otros momentos. Ujú. Pero yo creo que ahí eso, la confianza que yo tenga con mi entrenador, que me pueda trasladar un poco, ¿no? Porque yo seguramente no la tenga, va a ser súper, Ujú. súper importante. Claro. Y es una persona que me consiga un poco centrar y decir, mira, vamos a hacer esto. Ujú. Vas a salir, vas a hacer esto, céntrate en estos puntos que sabemos que sabemos que sabes hacerlo, porque lo Ujú. hemos hecho otras veces, ¿no? Pero creo que ahí eso, el regularnos a través del otro es algo que nos puede venir Mm. muy bien, porque seguramente, a no ser que seamos eso, los reyes del mambo en las Sí. competiciones, Mm. va a ser muy difícil que Mm. consigamos hacer eso, digamos, solos. Claro. Mm, Lo mismo que decíamos antes, nos intentamos relajar, intentamos centrar el foco en lo que realmente necesitamos hacer y luego también esa quitar presión de, oye, y Ujú. si no pasa nada, y si no, No pues pasa nada, pues ya está. no pasa nada, Ujú. ¿sabes? Claro. Ver un poco más allá de Ujú. ese error también, Sí. porque esa presión que nos ponemos todavía nos genera más ansiedad. Ujú. O sea, no vale de nada que te digan, venga, que es la última oportunidad que tenemos, vamos a darlo todo. Sí. Cuando Eh, se pone el juez, el speaker, ¿no? Que empieza, ánimos, ¿qué tal? Que se está y jugando si no, el fallará la blanquear. competición, que Vete es a como, cagar, tío, cállate. quítenle el micro a ese señor. Cállate, anda. Sí, total, total, ¿eh? A mí me da una Pasó, rabia cuando hacen eso. pasó, pasó en la última competición y yo pensé, ostras, qué poco Mm. tacto bueno, y es el último movimiento para Pepe, Pepe que Claro. se juega toda la competición. Y es como, No, déjalo, pobre no. Pepe ya tiene suficiente. Claro, o sea, eso me parece muy, muy interesante. Si esto lo está escuchando algún juez que en algún momento sea speaker y alguien vaya a blanquear, por favor, no hagáis eso. O sea, alentad al público, alentad a la gente si queréis, que animen más, que le dé motivación al atleta, pero Ahí está. no le recordéis que él ya sabe de sobra que está a Él ya se borde de está cortando. blanquear, Su que cabeza va... en ese momento, Claro, está al borde de blanquear. No se lo alientes más todavía, porque si todo el exacto, trabajo que. Porque eso a mí me ha pasado, de decir, joder, todo el trabajo que estoy haciendo yo por detrás con el atleta, de intentar meterle, de intentar tal, que se le olvide que va a blanquear, ¿no? O que tiene que estar focus en tal, de repente escucha una voz de un speaker diciéndole que está a borde de blanqueo, ese estar al borde del blanqueo es estar al borde otra vez de un ataque de pánico, ¿no? Entonces no totalmente. ayuda, no beneficia para nada el que digan eso. Y yo cuando hay ese tipo de situaciones muchas veces, porque yo he tenido algún atleta que se ha quedado al borde de tal, le dejo con los cascos puestos. No lo No escuche escuches. Sí, hasta sí, que sí, no sí. termine de hablar el speaker, porque sabes que lo van a decir, siempre lo dicen. Hasta que no Ya. termine, no le quito los cascos. Aunque coma 10 segundos, 15 segundos del tiempo, me da igual, no lo escuches. O sea, no lo escuches porque... Control estimular. No, Las claro. cosas que sabemos que no nos van a venir bien en Ujú. ese momento, es mejor no escucharlas. Claro. Que a lo Meditación, si lo mejor, quieres claro. llamar, ponte los cascos Ujú. e intenta no pensar en nada de lo que Ujú. estás. Claro. eh, Intenta no pensar, no, porque cuanto menos intentes pensar, yo creo que más Mm. piensas, ¿no? Pero Claro. intenta centrarte en Ujú. otra cosa.
Intenta Claro, eso es. centrarte en otra cosa. Claro, eso es. De hecho, a mí me... A ver, que también puede ser que depende del atleta, ¿no? Porque yo he tenido atletas que me han dicho, lo que me está pasando no es tal, es que no me estoy metiendo en la competición, necesito más motivación, ¿sabes? Porque en el gimnasio me grita todo el mundo. Ahí sí, ahí te digo, venga, para adelante, te doy 2 golpes en la Venga, espalda, muerde la exactamente. barra, que es lo que ahora mismo necesitas, pero porque también el atleta me lo ha comunicado a mí primero. Si no, l- Autoconocimiento. claro, si no, al contrario, o sea, si no es como, calma, no te agobies, ¿sabes? No te frustres, ¿no? Pero es que es eso, es que lo de los speakers, tío, a mí me pone de los nervios, te lo prometo. Yo cuando lo Pero bueno. escuché, fue como, uff, qué difícil. Yo lo he escuchado, yo creo que en casi todas las competiciones que he estado siempre ha habido alguien al borde del blanqueo y siempre ese comentario, es como, no lo digas. Claro, yo es que he vivido pocas Claro, fuera de o sea, fuera de yo competir. claro. Entonces yo ahí pues tengo mis estrategias y Ujú. a lo mejor pues lo que te digo, Claro. si o me pongo la música o a lo mejor hago un poco visión túnel, solo hablo Ujú. con mi entrenador o si hay gente que conozco y tal, pero es como que no, 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 no abres sí, el... Intentar no abrir no, el no abro foco mucho porque el si no... foco o a lo mejor yo tampoco me entero mucho de si me grita la gente o no, Ujú. porque yo pues intento salir, ¿no? Más Claro, focal, no sé, más claro, focalizada. eso es. Pero claro, sí, en ese momento toda esa información que te puede entrar te va a ir en contra, pues eso, ponle los cascos a tu atleta o le dices, Ujú. mírame a mí, solo a mí, mira, esto es lo que vamos a hacer, tal, Ujú. ¿sabes? Como, pues eso, Sí, otra eso vez, es. foco de atención, Sí. ¿dónde lo ponemos? Eso además sí creo que es súper importante porque es todo lo que has comentado tú, ¿no? Es decir, a veces en la competición, que un atleta esté al borde de eso, de un blanqueo, una competición, no tiene por qué ser un blanqueo, pero que está saliendo como el culo, que lleva, Con el culo. se mete en el peso muerto con un 2 de 6, ¿sabes? Ha hecho 2 opener, ha fallado los segundos de banca y los terceros de banca y los segundos y terceros de sentadilla, que también puede pasar, ¿no? O sea, hemos visto casos de todo tipo, ¿no? Entonces, creo que en ese tipo de situaciones, como bien hemos hablado de levantadores que están muy fuera de lo que es la competición, muy nerviosos, paniqueando mucho, ¿no? En esos momentos entra todavía más y es mucho más importante eso, la figura del handler, ¿no? La figura del entrenador. Porque sí, si es un atleta que sabes que tú como entrenador incluso, ¿no? O sea, voy a hablar desde el punto de vista de entrenador. Como entrenador, yo sé que ese atleta ha trabajado con un psicólogo deportivo o tiene herramientas que sabe utilizar para gestionar la competición, para meterse en la competición, sabe utilizar técnicas eso, de relajación, autodiálogo, visualización, lo que sea, ¿no? Que suelen ser atletas, considero yo, un poco más avanzados, ¿no? Sí, Si es ese tipo de atleta, la cosa cambia un poco, pero voy a hablar desde lo que para mí es la norma, ¿no? Que es un atleta, que puede ser una EP3, una EP2 o incluso un nacional, pero que no todavía tienen el desarrollo suficiente como para entender todo este tipo, ¿no? de situaciones y estas herramientas. Entonces, ahí creo que es clave y vital la figura del handler de saber analizar el punto en el cual está su atleta, ¿no? Es decir, está al borde del exacto. pánico y no sabe controlarlo, no sabe gestionarlo. Entonces ahí es que tú como entrenador, como handler, tengas las herramientas suficientes también para esto, para ser capaz de cerrarle el foco atencional al atleta. Pues el detalle de aguantarle los cascos para que no escuche al speaker porque sabes que le va a agobiar. El decirle, vete a aquella esquina, siéntate, ¿sabes? Y respira. Y Bebe un luego cuando poquito de agua lleva y respira. 2 minutos allí solo, respirando, que le ves que se calma, ya te acercas, vuelves a hablar con él, ¿no? Creo que Ujú. eso es un mensaje que quería dar, que creo que es súper importante. El handler no es solo la persona que te pone los papelitos y te pone los intentos y se lo da al juez. No, tiene mucho más. Y tienes que saber gestionar al atleta que tienes delante, tienes que saber gestionar sus emociones, sus nervios, su estrés, su falta de activación incluso, su pasividad ante una competición porque por lo Ujú. que sea no está siendo capaz de meterse, ¿no? Todo esto son herramientas muy importantes que debe de tener porque también en ese tipo de situaciones yo considero que, como bien hemos hablado, los atletas poco van a poder arreglar por sí solos. O sea, poco van a poder salvar si no tienen las herramientas, como bien he dicho, porque sean atletas más avanzados, de salvar esa situación. Es que no van a poder. Entonces ahí entra todavía más aún el papel del entrenador. Totalmente. Y tenemos que entender que a lo mejor, pues en ese momento estamos como más vulnerables como atletas, Ujú, ¿no? Y es lo que te digo, y tener una figura con la que haya ese trabajo previo de, ujú, de conocimiento, de incluso de confianza, ujú, ¿no? Es decir, oye, imagínate, yo qué sé, has hecho.
dos nulos y hay gente que se sube el tercer intento Ujú. y lo saca, Y va sube adelante. peso, Ujú. ¿sabes? Pero eso tiene un trabajo detrás que es impresionante. Pero a Claro. lo mejor yo creo que, sobre todo en las atletas principiantes, los handlers tenían que ir un poco con la idea, sobre todo de proteger un poco Ujú. al atleta, porque tú imagínate que tú le dices, va, que sí, que podemos, tal, blanquea o yo qué sé, o falla todo y ¿qué, con qué experiencia Ujú. te va a ir esa Se queda. persona de esa competición? Es que Ujú. la próxima va a decir, no compito más, Claro, eso es. me ha salido todo mal, me he sentido como el culo, encima he fallado a mi Ujú. entrenador porque me ha exigido más de lo que yo podía dar y me he quedado, bueno, ya lo que me faltaba, ¿sabes? O sea, porque eso también Ujú. tenemos que tener en cuenta que ese vínculo con el entrenador de fallarle, de no sacar lo que Sí, lo y que que se espera en de muchas ti. ocasiones se vive desde ahí, o sea, Ujú. los entrenadores, joder, pues, ¿sabes? Hay que Ujú. tener mucho cuidado, Claro, sobre todo en primeras competiciones, de que las experiencias sean lo más eso es. agradables posibles y que protejamos al atleta porque o porque tenga poco recorrido en competición o porque tenga pocas habilidades, algo así puede Ujú. hacer que diga, como decíamos antes, yo No quiero paso más, del claro, poco eso o es. yo no quiero competir más. Eso es. ¿Por qué? Porque Ujú. ha sido una experiencia para mí de Muy mierda. mala. Claro. Llevar una buena estrategia y luego saber adaptarnos. O sea, porque Ujú. si yo llevo una buena estrategia, por ejemplo, pero luego, pues eso, fallo, pues bueno, pues a lo mejor no merece la pena subir peso, Ujú. por ejemplo. Claro, eso es. ¿No? Y llegan y O- te plantan. Claro. Sí, eso es muy importante. De hecho, aquí quiero hacer otro apunte porque esto es algo que veo mucho, por desgracia, y digo por desgracia porque es algo que veo más de lo que me gustaría cuando Ujú. hablamos de handlings externos, ¿vale? Es decir, de, por un lado, una persona que, me pongo en mi propio caso, estoy Sí, sí, haciéndole sí. el handling a un atleta que no es mío, ¿vale? Que no es un atleta mío, que me lo ha pedido su entrenador porque no puede estar en la competición o lo que sea, ¿no? Ujú. Que no se nos olvide que seguimos trabajando. O sea, que si tú estás haciendo el handling, lo estás haciendo porque uno, o incluso lo estás cobrando, que no es nada, ningún problema ninguno, o sea, al contrario, lo veo bien. Y dos, porque si estás ahí es porque tanto ese atleta, que no es tu atleta, como su entrenador están confiando en ti, porque tú encima les has dicho que sí, ¿no? Les has dado el que sí. Entonces, que no se nos olvide que aunque sea un handling externo, tenemos que seguir utilizando nuestras herramientas como handler para hacer que ese atleta esté lo más cómodo posible, como si fuese nuestro atleta. Yo, por ejemplo, el otro día estuve en una competición donde había una persona que no tenía handler, ¿no? Y dije, te echo una mano, ¿sabes? ¿Quieres que te eche una mano? Porque no podía estar entrenando y estaba sola, ¿sabes? Y me ha pasado más de una vez. Es decir, te echo una mano, ¿quieres que te ayude? Sí, yo a esa persona la trato con las herramientas exactamente iguales que si fuese mi atleta. Lo primero, incluso forzando más la parte de generar confianza con esa persona. A lo mejor es la primera vez que la veo en toda mi vida, pero Ya, tengo que ser lo suficientemente profesional para intentar, dentro de mis herramientas, generar la suficiente confianza con esa persona para que si yo le digo, yo no subiría el intento, no vamos a subir el intento, diga, te hago caso, voy a muerte contigo. O si exactamente. yo estoy hablando con esa persona porque estoy intentando que cierre el foco, que se concentre, que tal, haber desarrollado la suficiente confianza dentro de lo que es 2 horas de conocimiento de que tengo con esa persona, ¿no? Para que pues pueda tener yo un impacto positivo en esa persona, porque si no, hacer el handling o no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, O a veces peor. claro, claro. Entonces, eso para mí es súper importante porque veo muchos handlers que simplemente son el colega, parece que es el colega que está poniéndote los papeles y poniéndote los discos en la barra y se nos olvida todo lo detrás. Si no Mm. sabes, no lo hagas. O sea, para mí, si no sabes, no lo hagas. Me refiero desde el punto de vista de que sea un handling externo. Porque Sí, si es sí, tu atleta, todos fíjate. tenemos un comienzo, claro, todos tenemos un comienzo, un inicio, todos tenemos que aprender a llevar competiciones, a llevar atletas, ¿no? Ujú. Pero es que te estás poniendo en situaciones de encima gente que no es tuya, que estás teniendo que cumplir un papel que no es realmente el tuyo, pero tú has aceptado a ello. Entonces, intenta hacerlo bien. No lo hagas de manera pasota, que es por lo que quería dar este mensaje, y ya te dejo hablar, es
no ser pasota porque no sea tu atleta, que sigues trabajando, Mm. ¿sabes? Sigues siendo el trabajo. Sí, por supuesto. Y también un poco cambia, yo creo que aquí cambia mucho el desde donde tú estás haciendo eso. Porque Ujú, si tú solo vas a rendimiento, por ejemplo, quizás otra vez dejamos de lado a esa persona, ujú, que es un atleta, que en ese momento a lo mejor, pues a lo mejor como está emocionalmente, pues ujú. no le daba más, Claro, es que no pasa nada, no claro. pasa nada. Entonces, quizás exigirle o, por ejemplo, no saber lo que decíamos antes, adaptarnos a Ujú, cómo está esa persona. Porque, ¿qué pasa? Que si me dices, no, es que tengo una molestia en la lumbar, te dirán seguro, vale, pues si queremos acabar la competición, pues vamos a ser un poco más conservadores con los pesos, no vamos a subir tanto ujú, y así te protejo. Pero si no o sea, si no es algo físico, si es algo más de cómo está esa persona en ese momento, que ves que no está en la competición, que ves que lo está pasando mal, que ahí nos cuesta ujú. ser conservadores a lo mejor más con el Mucho. rendimiento, ¿no? Ujú. Cuesta mucho entender que yo pues pegue un salto de 2,5 porque es que si no a lo mejor lo falla y si no a lo mejor se siente peor y a lo mejor luego va a la banca y pues es un desastre, Ujú, ¿sabes? Entonces, siempre pasa con esto, que lo ujú. físico se entiende muy bien, pero lo emocional pues no. Y además Eso como es. que si fallas una competición pues porque te has puesto nervioso, es como que es como peor que si lo hubieras hecho pues eso, porque me he hecho daño o Ujú, porque, yo qué sé, porque he hecho mal la técnica, vamos ujú. a llamarlo así, ¿no? Pero si es por eso, es como, joder, pues te podías haber esforzado un poquito más Claro, como, y ya, ¿no? nah, eso no Qué es nada, es una tontería, tontería. Nah. qué tontería, Nah. por favor, No, es es lo que te digo. que al final también yo creo que un poco para cerrar, lo que falta también es eso, mucha presencia de lo que es el aspecto psicológico, o la parte más de psicología deportiva en el ámbito del power y más incluso, bueno, del deporte en general, pero sobre todo en el power, que es un deporte todavía más Nuevo. más nuevo y visto desde fuera como más bruto, más de Sí, vikingos, más de a muerte, que estás nervioso, que estás tal, que no te activas, nada, te bebes un trago de whisky, te pegan 2 hostias en la cara y pa'lante, ¿no? Como los rusos. exactamente. Es como, No sé, y 4 Monster y también, ya que yo no sé está, y cómo ya la está, gente, sí, sí. Y con cuatro Monster, eso, 2 pastillas de cafeína, un gramo de cafeína exacto. para el cuerpo y a correr, ¿no? Sí, en un atleta, por ejemplo, que es la primera vez que va a competir, que el pobre no sabe si salir volando o qué Claro, hacer, total, total. porque con los Claro. nervios ya de la competición, pues imagínate. Claro, y no hablemos de eso, de ese entrenador, de esa persona que tiene al lado, que la herramienta, por así decirlo, que tiene en ese momento Es para, como, claro, para hacer que el atleta entre en la competición es darle de hostias, ponerle a la cabeza como un bombo y encima decirle, nada, pega 3 tragos más del Monster o métete otra pastilla de cafeína. Cuando el atleta le ves que está así, que ya se está poniendo las exactamente. muñequeras y está temblando que parece un, vamos, no sé, o sea, Sí, 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 total. no sé, a mí es algo que ya te digo, creo que, bueno, este es otro tema que es para 2 podcasts por lo menos, hablar del tema del afrontamiento psicológico por parte de los entrenadores o los handlers en las competiciones. Esto Me gusta. queda mucho para hablar, podemos hablar en el siguiente, creo que es muy, muy interesante porque en esos momentos yo creo que se resume como hemos dicho, el atleta por sí solo, si no tiene herramientas, va a ser muy difícil que encarrile la competición de manera exitosa, eso como digo, por sí mismo, sino que Ujú, además necesita alguien externo que le ayude a encauzar esa competición, ¿no? Creo que eso es total. clave y es súper importante. Como digo, para cerrar un poquito, que llevamos ya 1 hora y 10 o algo así de podcast, que llevamos ya un ratito. Un rato, sí. Eh, si te parece bien, lo vamos a dejar por aquí. Dejamos apuntado este tema que creo que es súper importante, súper interesante, que podríamos hablar y podríamos comentar, como te digo, para 2 podcasts más por lo menos, tenemos para 3 4 horas solo hablando de esto, creo que es clave y primordial. Entonces, si a la gente que ha escuchado el podcast le ha gustado y ha llegado hasta esta parte, que nos digas si quieres seguir viendo un poquito, ¿no? Sobre Exactamente. afrontamientos, U otros temas que les claro, generen claro, curiosidad eso es, y afrontamientos pues y quedamos otro día. herramientas, le damos a los que sean. Así que nada, yo por mi parte, antes de que se me quede sin batería la cámara, que me queda un 2%, darte las gracias, Carlota, Un porque el placer. trabajo que hacéis los psicólogos deportivos es envidiable, es súper importante, creo que es vital y creo que hay que seguir dándole bombo, ¿no? A este aspecto más mental o más psicológico dentro del power, dentro de este deporte, para que
podamos, ¿no? crear el entorno al final más favorable o más positivo para el atleta, que realmente es lo importante, ¿no? Entonces, como te digo, yo Totalmente. por mi parte encantadísimo. Las redes sociales las habéis tenido por aquí abajo durante todo el podcast, la podéis seguir, podéis hablarla y decirle, quiero hacer Quiero una... que hablemos de esto. Quiero que hablemos de esto. Lo hacemos, nos podéis dar ideas también eso por redes sociales. Exacto. Trabajar con ella, yo ya os lo recomiendo desde aquí, que trabajéis con ella. Y como siempre digo, siempre dentro de las posibilidades que tengamos cada uno, de contratar un entrenador, un psicólogo deportivo, un nutricionista, si hay las posibilidades, Exacto. creo que al final es algo positivo, es algo que puede venir muy bien. Entonces, como digo, es algo clave y súper bueno. Así que nada, yo lo dicho, por mi parte, muchas gracias Un placer, Tony. por el trabajo. Seguimos por aquí, me he cambiado de cámara. Nada, lo dicho, si quieres decir alguna cosita ahora ya para despedirte. Nada, pues nada, que he estado muy a gusto y que sí, sí, hay muchos temas interesantes que podemos hablar, así que yo pues encantada si repetimos. Sí, 100%. Ya te digo, encantadísimo de seguir hablando contigo, de seguir haciendo podcast contigo, que creo que pueden quedar muy interesantes. Y bueno, para no repetirnos más, no hacer más bucle esto, esperamos que os haya gustado, esperamos que hayáis aprendido, que hayáis sacado cosas en claro de todo esto. El juez speaker que haya por aquí, por favor, no hagáis eso en las competiciones, lo volvemos a Dar pedir. ánimos, no, dar Den ánimos, ¿vale? ánimos, no les recuerden que está al borde del blanqueo, que ya lo saben los atletas. Total. Y nada, pues poquito más. Un placer y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao.